Estamos en medio de esta serie de Hebreos y estamos tomando las verdades que resaltan un poco más en toda la lectura de Hebreos. Es tan profundo este libro que pudiéramos casi de cada verso sacar un mensaje. La semana pasada fue el mensaje número 4, hablamos sobre no endurecer nuestro corazón. Esta verdad central la teníamos muy latente al final del mensaje. Los creyentes deben de mantener su devoción o su pasión a Jesús, una devoción viva, y deben de darse ánimo los unos a los otros para mantenerse firmes y no retroceder en la fe. Tú estás conectado por Facebook y quieres escuchar este mensaje, escúchalo todo. Al terminar el día de hoy o en los próximos días, puedes a través de los canales que estamos promoviendo aquí en la página, Spotify, YouTube, aquí mismo en Facebook, escuchar los mensajes, pero yo te recomiendo que vayas al mensaje número 1, tomes la secuencia y nos alcances. Y bueno, hoy vamos a hablar el mensaje número 5, que habla sobre la madurez espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Muy bien, creo que ya lo tienen ahí. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Disculpen. Dice la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Esta sección tiene que ser unida con la siguiente sección de versículos para una mucho mayor comprensión. Entonces, vamos a enfocarnos en estos versos hoy, y próximo domingo los vamos a unir en un solo concepto. Se van a impactar bastante de todo el concepto en general, pero me llama tanto la atención la primera mención en este versículo 1, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección en la Biblia, cuando tú la encuentres, cuando tú la veas, perfecto o perfección, no se refiere a una vida sin errores y que si tú fallas ya estás fuera de la gracia y todo esto. La palabra perfección en la Biblia significa completo y apunta hacia el momento en donde tú ya no tienes la necesidad de seguir creciendo espiritualmente porque ya fuiste completamente transformado. Si tú ahorita en tu vida te comparas con otros hermanos, vas a ser un santo. Porque nunca hacemos mal, siempre, ¿verdad? Todos los demás son piores, piores. Pero cuando tú te comparas con Jesús, dices, híjole, o sea, no le llego ni a los guaraches empolvados del maestro. Entonces tú te comparas con Jesús y dices, tengo que crecer. Si tú te comparas con Jesús y dices, tengo que crecer, entonces tú tienes que continuar este proceso de perfección o seguir completando áreas en tu carácter que no se parecen a Cristo. Eso es lo que la Escritura está hablando. Entonces la idea del crecimiento o madurez espiritual, que es exactamente lo mismo, es crecer y seguir creciendo, conocer a Jesús y seguirlo conociendo. El tema de la madurez espiritual está en el centro del libro de Hebreos, es central en nuestro estudio. Y aquellas personas que logran entender el concepto de que la vida cristiana no solo se trata de que Jesús me salvó y voy los domingos a una iglesia. Aquellos que entienden que la vida cristiana se trata de crecer y seguir creciendo, servir a los demás, amar a Dios, logran captar el concepto de la madurez, empiezan a madurar espiritualmente. Y aquellas personas que maduran o crecen o están creciendo, naturalmente disfrutan mucho más la fe cristiana, o como a veces encontramos el concepto, la piedad. Disfrutan la piedad muchísimo más porque Dios los usa, Dios los fortalece en momentos difíciles, y hay un deleite, hay una satisfacción en saber que no solo Jesús te ama, sino hay una satisfacción cuando tú sirves a los demás, cuando tú ayudas a los otros. Si lo has experimentado y has dado algo a alguien,
sientes algo bien padre. Ese no eres tú. Esa es la confirmación de Dios que Él quiere que sigas por ese camino. Entonces, aquellos que aceptan crecer y madurar, disfrutan mucho más su relación con Cristo. El otro extremo, o por otro lado, aquellos que se estancan espiritualmente, aquellos que después de estar estancados van retrocediendo, viven exactamente la experiencia contraria. Después de estancarte espiritualmente, tú empiezas a perder ese sentir de fe, empiezas a perder ese deleite que en algún momento encontraste con Jesús. Ese deleite del recién convertido se empieza a desvanecer, se empieza a convertir en un concepto raro. Jesús, orar, avanzar, y tú empiezas a retroceder. Mira, te voy a ayudar con varias ilustraciones el día de hoy. Vamos a poner una foto aquí en pantalla. Piensa en un automóvil estándar en una subida. Yo no sé si te ha tocado ir al puente del Chuco, Texas, en un carro estándar. ¿A alguien le ha tocado la experiencia? Yo una vez fui mensajero y me mandaban por cosas al puente. Y el dueño espero que no esté aquí escuchando este mensaje, Chilo Montalvo, pero me dijo, ¿sabes manejar estándar? Y yo con toda la fe y la mentirota le dije, sí, no sabía, aprendí con su troca. Chilo, le pido una disculpa. No, ya después en el puente puro clutch y todo. Pero si tú has manejado un carro estándar en una subida, solamente tienes dos opciones. O avanzas o te empiezas a ir, como dijo el reggaetonero, palatlá. Entonces, es exactamente el cuadro de la fe cristiana. Por un momento podrás estar estancado, pero soportar el peso de la responsabilidad que tenemos en Cristo te empieza a cansar y empiezas a retroceder. No hay esencialmente estancamientos en la fe cristiana. No hay con que yo me voy a tomar un tiempo ahorita. O avanzas o retrocedes. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, Hebreos está utilizando su propia ilustración. Está comparando a este estancamiento o a este retroceso con niños. Niños inmaduros que no están convirtiéndose en hombres responsables. El autor de Hebreos les está diciendo, ustedes tienen tantos años de cristianos. Ni les voy a preguntar cuánto tienen de cristianos, hermanos. Respiren. No se preocupen. Pero el autor de Hebreos les está diciendo, ustedes ya tienen 3 años, 4 años, 5 de cristianos y no están haciendo nada. Dice, habiendo de ser ya maestros, ni en la escuela dominical sirven, ni para Dios los bendiga, ¿verdad? Ok, entonces, ¿entendieron? Les está diciendo, ustedes parecen un niño o un adulto que debería ser responsable y sostener a su familia y se porta como niño, agarra su cheque y lo apuesta ahí en el casino y dices, ¿qué tipo tan inmaduro? Ese es el cuadro de un niño que no está creciendo. Entonces el autor de Hebreos les está diciendo, ustedes solamente con leche espiritual porque no han podido avanzar más adelante. Entonces yo pienso que este es un cuadro que refleja mucho lo que sucede en esta congregación y en otras congregaciones, porque siéndoles bien sincero, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. Debería de haber aquí varios pastores para haber abierto una iglesia hace 6 años, ya perdí la cuenta, 7 años. Ya debiéramos de haber abierto un par de iglesias como misiones fuera. Creo que hay mucho potencial en esta congregación y hay mucho potencial en las otras congregaciones. Tú quieres comparar la iglesia de hoy con la iglesia primitiva. Una de las diferencias que tú vas a encontrar es disposición. La iglesia primitiva vivía de cada vez más renunciando a sí mismos y avanzando para los demás. La iglesia moderna vive para sí mismo con muy poca disposición a servir a los demás. Entonces, la conclusión a la que nosotros llegamos es que madurar, crecer y ser más efectivos en el reino, conocer más profundamente a Cristo, no es un asunto de tiempo en la fe, es un asunto de disposición. La introducción fue larga, pero al final tú quieres llevarte esta verdad central como una idea en tu corazón que vas a masticar el resto de la semana.
aparece aquí en pantalla. La madurez espiritual comienza con la decisión de hacer de tu crecimiento espiritual una prioridad en tu vida. Aunque somos salvos por fe y no por obras, es necesario después de la salvación esforzarnos para crecer después de haber sido salvos. La Escritura lo dice en Efesios, no somos salvos por obras, somos salvos para obras. Entonces, vámonos con el primer punto. Lo pongo en incisos porque les ayuda aquí a los chicos cibernéticos de la computadora, estos adolescentes modernos que se va al internet de Total Play por un ratito y les empiezan a salir ronchas y úlceras, se ponen mal. Ya no. Yo viví las épocas que, madre, tú vas a decir amén a esto, no había ni teléfonos, tenías que llamar a un teléfono donde había una casa. Yo novié con Karina en un teléfono público, una tarjeta según el amor o según el dinero, pues compraba una tarjeta de 20, de 50 y ahí en el público. Y luego yo me iba de la escuela a un trabajo, a un entrenamiento y al estilo telegrama, 5 palabras en la libreta: mamá, voy, trabajo, escuela, regreso noche. Y al día siguiente en la mañana en la misma libreta: hijo, dejé desayuno, báñate por favor, ¿no? Órale. Ya no sé por qué estoy diciendo esto. Ok, para que tengan referencia a los brothers aquí. Inciso A, crecer en la fe. Una de las razones por las cuales los cristianos, a los cuales se les escribió el libro de Hebreos, una de las razones por las cuales estos cristianos estaban experimentando miedo por la persecución y estaban estancándose, peor aún, estaban alejándose. Es que si se dan cuenta que soy cristiano me va a ir muy mal con los fariseos. Una de las razones por las cuales tenían miedo es porque el miedo es un pensamiento del futuro en el cual Dios no está ahí. Si me atrapan, me voy a morir y me van a apedrear. Pero cuando Esteban fue apedreado, Dios estaba con él y la gloria lo cubría. Y él dijo: perdónalos, lleno el Espíritu Santo, porque no saben lo que hacen ellos tampoco. Entonces, el miedo es un pensamiento sobre el futuro en el cual Dios no está ahí. Ellos estaban abandonando su fe en Dios por el miedo, estaban estancados, estaban considerando regresar al judaísmo. Y una de las razones por las cuales estaba sucediendo esto es porque ese carro en su vida dejaron de crecer, se estancaron, iban de regreso. Lo mismo nos puede pasar exactamente a nosotros espiritualmente. Conformarnos a una fe inmadura o decir: bueno, pues yo ya voy a la iglesia, yo doy la ofrenda, yo una vez al mes ayudo en esto, en aquello. Quedarnos en un estatus de apatía espiritual, de miedo por ciertas cosas, puede ser una decisión desastrosa en tu vida, porque el siguiente paso no solo es estancamiento, sino retroceso, menos deleite en Dios. Y cada vez más sientes menos, cada vez más quieres menos, la cosa se va empeorando. La apatía espiritual, la inmadurez espiritual se paga muy caro. Entonces yo quiero considerar algunos aspectos que leímos aquí en este pasaje, los vamos a tomar, vamos a profundizar en ellos. Te vas a sorprender cómo de una palabra sacamos un concepto, pero yo quiero mencionar el primero. Y en el versículo 1 vienen estas 2 palabras: por lo tanto. Gramaticalmente hablando, ¿verdad? Cada vez que tú encuentras un por lo tanto, es un puente que conecta un concepto con el siguiente. El por lo tanto no es algo que se debe de ignorar al leer, menos en la escritura. Por lo tanto, estas 2 palabras nos dicen que hay un puente. Un puente que conecta lo que hemos venido hablando, en nuestro caso, los últimos 4 mensajes de domingo. Un puente que conecta eso con el no estancarte, con crecer espiritualmente. Entonces, si tú quieres unir ese puente en tu mente, el por lo tanto es esto: debido a que Jesús es Dios, tú debes de crecer espiritualmente. Debido a que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, no hay razón por la cual tú no sigas creciendo. Debido a que Jesús nos comprende y nos ayuda, tú debes de continuar tu madurez, lejos de retroceder. Jesús te comprende al ser perseguido, te fortalece para seguir adelante. Cada verdad que hemos hablado es la razón por la cual no debes de estancarte ni empezar a retroceder.
La palabra inmediata número 2, aparece aquí en pantalla esta palabra dejando. La palabra inmediata es muy interesante. Dejando, ¿no? Dejando, déjame, me regreso. Dejando ya los rudimentos de la doctrina. Al leerlo a primera vista o leerlo sin entender el concepto de lo que estamos hablando, se puede malinterpretar este concepto de dejando. Se puede malinterpretar y alguien pudiera decir, bueno, la Biblia nos dice que no nos quedemos ahí, que ignoremos la doctrina central, las verdades fundamentales y que nos vayamos a nuevas revelaciones. No, no es exactamente lo que está diciendo el libro de Hebreos. A simple vista parece así, pero la palabra dejando no debe de crear confusión en nosotros. Lo que realmente nos quiere decir el autor es esto. La palabra dejando significa no quedarte estancado en solamente un nivel básico en el que solo tomas tu lechita espiritual. No puedes quedarte estancado en el paso inicial a la fe. Fuiste salvo y tu cristianismo no pasa de ser salvo a algo más allá. El punto de inicio es la salvación. El punto final es ser como Cristo. La doctrina fundamental es el punto de partida. Es la base en donde tú estás parado. Lo que el autor realmente nos quiere decir es que somos salvos por fe, pero después de la salvación por fe tenemos que seguir creciendo. Es al contrario, en lugar de dejando los fundamentos de la fe, todo lo contrario exactamente. Necesitamos avanzar en base a los fundamentos de la fe. No podemos dejar este fundamento nunca. Déjame ver si te lo puedo explicar de otra manera. Visualiza a un profesor de matemáticas en la prepa, diciéndoles a los jovenazos, jóvenes, por favor ya, olvídense de las tablas de multiplicar y de sumar y de restar y de dividir y las leyes de los signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se quedan con el número mayor. Olvídenlo. Vamos a las matemáticas avanzadas. Tú has llevado un poco de matemáticas, sabes que este profesor estaría diciendo una tontería. Porque para avanzar en álgebra, para avanzar en cálculo, en el cálculo integral, diferenciales, tú necesitas no solo estar en ese fundamento, dominar ese fundamento. Tú no puedes regresarte a 6 por 3 y sacas tu cuaderno de tercero de primaria donde atrás tenías 6 por 3. Tu tarjetita que te hizo tu abuelita, 6 por 3. Eso ya está en tu mente. Eso ya es parte de ti. Les explicaría las integrales y las derivadas, pero no lo entenderían. Porque yo ya ni me acuerdo, lo llevé en la prepa, en el TEC, ya no me acuerdo, pero estaba bien bonito ahí todos los garabatos, ¿no? Las fórmulas. Un profesor de matemáticas diciendo esto estaría diciendo tonterías. No puedes dejar estos fundamentos. Los usas como herramienta para seguir creciendo. Lo mismo sucede con las doctrinas centrales de la fe. No las abandonas, las dominas, profundizas en ellas, son parte de tu vida. Tú dices, ¿y cuáles son esas doctrinas centrales? Bueno, el curso Fundamentos te ayudaría bastante. Les ayudaría bastante volver a tomarlo otra vez. Pero en una palabra sencilla, tú pones a Jesús en el punto central y todas aquellas enseñanzas bíblicas que rodeen la persona de Jesús son enseñanzas fundamentales. La resurrección, el arrepentimiento, salvación por fe, salvación por gracia, la obra redentora, la segunda venida de Cristo. Todas estas áreas alrededor de Jesús son fundamentales. Alguien puede opinar esto del cristianismo y esto del otro, pero estas verdades fundamentales las peleamos. Es lo que hacen la diferencia entre ser un cristiano genuino y una secta. ¿Ok? La gente dice es que Cristo viene aquí, viene acá, viene allá. La Biblia no dice cuándo viene Cristo, dice que estemos preparados. La segunda venida de Cristo es central, la defiendes con todo, pero el tiempo no es central, ya es una doctrina secundaria. Entonces yo soy un fanático, si ustedes ya han estado aquí en la iglesia, yo soy un súper fanático de la doctrina fundamental. Para mí la doctrina fundamental es un músculo que se tiene que estar ejercitando o se estropea. Les enseñaré a mi bíceps, pero
puede ser de celos y tropiezo, o de risas si realmente vieran, ¿verdad?, del asunto. Pero bueno, la doctrina fundamental y la fe son este músculo. Tú no puedes quedarte en el nivel de leche espiritual, en los rudimentos. No puedes quedarte atrapado en las tablas de multiplicar. Tú tienes que seguir ejercitándolo para crecer. Misma cosa con la fe. Mira, déjame ver si te puedo ayudar un poquito más. Toda revelación que tú puedas tener de Cristo, ¿verdad? Porque la salvación es una revelación inicial. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por mí? Cielo, infierno, tomo una decisión. Pero a partir de ahí tú empiezas a tener nuevas revelaciones de Jesús mismo, o tu entendimiento va creciendo cada vez más en quién es Jesús. No hay nuevas revelaciones fuera de los perímetros de la doctrina fundamental. Hay quienes quieren salirse de esos perímetros y buscar nuevas revelaciones. Y el clavo que le metieron a los pies de Cristo significa el dolor al caminar, pero también que debes de usar buen zapato en la fe. Hermano, no, por favor, no me salgas con esas cosas. El clavo en los pies de Cristo no significa en esencia nada. Es un aspecto más de lo que el concepto de la crucifixión fue, la redención fue, etc. Tú quieres encontrar nuevas revelaciones, tú tienes que profundizar en Jesús. Piensa en un pozo. Para encontrar agua, hay agua debajo de la tierra, para encontrar un manto acuífero, tú necesitas escarbar hacia abajo. Pero luego vienen los excéntricos que quieren nuevas revelaciones y rollos de ángeles y cosas así. Ni voy a profundizar. Pero si tú quieres encontrar nuevas revelaciones, tú necesitas escarbar en Cristo hacia lo profundo, no hacia afuera. Alguien que quiera encontrar un pozo y se agarra a hacer zanjas para allá y zanja para acá para impresionar a las demás personas, está perdiendo el punto. La revelación está en entender por qué Jesús me salvó, me perdonó si yo era su enemigo. ¿Por qué Jesús me sigue soportando si he estado estancado como por 5 años y ya voy para la Atlá? Y Él me sigue amando. Cuando tú tomas el evangelio y empiezas a pensar en él, te quedas haciendo viscos casi por el resto de tu vida. Profundiza en esto. Pablo hizo de esto una convicción personal. Él no consideraba que a pesar de todo lo que estaba haciendo para el Señor, ya había alcanzado la madurez espiritual. Mira lo que él dice en Filipenses 3:12. Después de decir que todo lo demás es comparado con basura y que su objetivo principal es conocer a Cristo, alcanzar a Cristo, ser como Cristo, Pablo dice, Filipenses 3:12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, la madurez espiritual, el total conocimiento de Cristo, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, completo, sino que prosigo a ver si logro asir, jalar, alcanzar aquello por lo cual fui también yo asido o alcanzado o jalado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mismo concepto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás significa olvidarte de la redención de Cristo. ¿O significa tomar la redención de Cristo como un punto de partida para alcanzar aquello que no lo has alcanzado? Inciso B, siguiente punto. El crecimiento espiritual es directamente proporcional al cimiento. Tanto ingenieros civiles como arquitectos o personas con un sentido lógico común saben que para construir una buena casa, para construir un edificio ancho, firme y alto, no lo puedes lograr sin un buen fundamento.
Si tú pones un buen fundamento, pero lo pones chueco, la misma construcción se va a ir inclinando y el peso te la va a derribar. Si tú pones un fundamento muy derechito, pero muy pequeño, el peso del edificio lo va a hundir. ¿Alguien aquí tiene grietas en su casa? Levante la mano. Tienen problemas de cimiento. Luego voy a sus casas y les hago un presupuesto. Estamos iniciando una compañía nueva. No, se creen. De destrucción de casas. Y luego ya consigues un albañil que la construya bien. Sin un buen fundamento, no hay una buena construcción. El crecimiento espiritual es directamente proporcional al fundamento que tú tengas, a el ejercicio de ese músculo, a insistir en encontrar agua en ese pozo, insistir en Cristo, quién es, orar a Él, estar con Él. Y Hebreos nos habla de 6 doctrinas. Hay muchas doctrinas más. Yo pienso que estas 6 áreas eran algo en lo que estaban batallando estos hebreos o estos judíos cristianos que se convirtieron. Son 6 áreas que a lo mejor ellos necesitaban reafirmar. Hay pocas o algunas áreas más de la doctrina fundamental, pero aquí menciona varias. Número 1, él habla sobre el arrepentimiento de obras muertas. Tú puedes ir tomando ahí referencia en tu Biblia, irme siguiendo o escucharme solamente. El arrepentimiento de obras muertas significa que tú debes de abandonar la idea que por tus propias obras puedes salvarte. Eso te conduce a la fe. Pero hay religiones que fundamentan su cuerpo de enseñanzas basado en tienes que hacer y hacer y hacer para ir al cielo o para alcanzar cierto estatus espiritual, para reencarnar, para lo que tú quieras. No en el Evangelio. En el Evangelio, el que entiende el Evangelio entiende, la rebusnancia, entiende que no puedes salvarte a ti mismo. La Biblia dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia literalmente es una toalla sanitaria sucia. Tu mejor acción, comparada con la justicia de Dios, es un desperdicio sanitario. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces tú no puedes hacer y hacer y hacer y estar y estar y estar para poder estar bien con Dios. Él te ama sin importar que tú hagas. Él te ofrece la salvación con solo creer. El arrepentimiento de obras muertas es como entender el Evangelio, renunciar a las obras previas a la salvación y te conecta a la fe. Entonces tú tienes que renunciar a tu autoconfianza de que tú puedes alcanzar ciertas cosas. Todo lo que tú alcances, no solo la salvación, todo lo que tú alcances en el Evangelio o en tu vida cristiana es porque el Señor te fortaleció, te dio gracia, te sostuvo, te ayudó. Tú solamente creíste en Él y Él tomó control de ti. Entonces, esta doctrina o esta enseñanza no solo dice arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de creer que tú puedes salvarte. El arrepentimiento es la puerta a la salvación, pero también es el camino de la vida cristiana. Tú tienes que vivir arrepintiéndote el resto de tu vida cristiana. Porque no solo te arrepentiste, el día que tú rendiste tu vida a Cristo, Señor, te pido que me perdones mis pecados, pero estoy seguro que no los numeraste, ¿o sí? Ni te acuerdas de todo lo que hiciste. Pero la pregunta es, ¿íbamos a pecar después de la cruz o pecamos después de la cruz? Y el que esté libre de pecado, le arroje la primera piedra. Todos, lamentablemente, hemos pecado después de la cruz. A lo mejor menos, a lo mejor así, a lo mejor eres como yo, que nomás una vez ha pecado después de la cruz. A la llevas. No se crean, olvídense. Si el Señor nos pagara conforme a nuestros pecados, nos destruiría. Pero el arrepentimiento, ese es el camino. Constante arrepentimiento es cambiar de opinión. Pensabas que, es que servir no es importante. Llegas a Cristo, te salva y ahora dices servir es importante. Entonces cambias de opinión, te arrepientes de solo pensar en ti, te arrepientes de solamente servirte tu rebanada de pie, buen video y empiezas a dar a los demás. Cambiaste de opinión, el arrepentimiento es el camino. Menciona el segundo punto, fe.
No fe en algo, especifica fe en Dios. 2 Corintios 5:19, Nueva Traducción Viviente, aparece aquí en pantalla. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pones tu fe en el Jesús sabiendo que Él te ha dado la oportunidad de reconciliarte con Él. Entonces, para dejar claro, con el arrepentimiento tú renuncias a tu autoconfianza, pero con la fe te volteas hacia Dios y dices: mi confianza está en Dios, no en lo que yo hago, está en Dios. La tercera doctrina fundamental que menciona es bautismos. Interesante, plural, no un bautismo, sino varios bautismos. ¿Por qué razón? Siendo ellos judíos, lo más probable es que habían sido bautizados por Juan, algunos de ellos en el río Jordán. Juan llega predicando: viene tras de mí el Mesías, arrepiéntanse. Y muchos se bautizaban con Juan para arrepentirse, pero todavía no ponían su fe en Jesús porque todavía no conocían a Jesús. Entonces hay algunos que se bautizaron para arrepentimiento, vino Jesús y les dijo: bautícense, y entonces se bautizaron en Jesús, no para arrepentimiento, sino porque ya se habían arrepentido y querían confesar públicamente: Cristo es el Señor de mi vida. En esto consiste la fe cristiana. No se trata de que solamente el Señor te salve del infierno. Consiste en que Él es el Señor de tu vida. Y en tu vida debe de suceder todo lo que la Escritura dice y todo lo que Él quiera hacer en tu vida. Entonces, confesaban públicamente a Cristo. Este es un segundo bautismo. Y obviamente hay una referencia ahí al bautismo en el Espíritu Santo que está por todo el Nuevo Testamento. En Hechos 2:37, Nueva Traducción Viviente, aparece en pantalla: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Pedro se levanta a predicar en Pentecostés. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, fe, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Tercer bautismo diferente. Estas tres áreas son fundamentales. ¿Quieres ser cristiano? Imposible sin que te arrepientas. ¿Quieres crecer como cristiano? Bueno, imposible sin que seas cristiano. Necesitas confesar a Cristo públicamente. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres madurar? Necesitas el poder del Espíritu Santo para vencer tu yo egoísta y vivir la voluntad de Dios en tu vida. Número 4, la imposición de manos. La imposición de manos no son las cachetadas matrimoniales que entre ustedes se ponen. Nomás quiero dejar en claro. La imposición de manos se refiere literalmente a poner las manos sobre una persona. Chiste local: poner tus manos sobre una persona, no empujar a otra persona. Poner tus manos sobre alguien en oración. Esta es la doctrina de la imposición de las manos. Hay dos áreas principales, creo que ustedes las ubican. La primera de ellas es para recibir el Espíritu Santo. Tú vas a ver en el Nuevo Testamento que algunos de ellos se confesaban a Cristo, se bautizaban, y luego los apóstoles o algunos discípulos ponían su mano sobre ellos orando: llénalos con el Espíritu Santo. Quiero aclarar que la imposición de manos no es la única forma en la que tú puedes ser bautizado o lleno del Espíritu Santo. Porque Esteban fue lleno del Espíritu Santo mientras lo estaban apedreando. Y yo pregunto: ¿quién se metió en medio de las pedradas para imponer sus manos sobre Esteban? Pedro se levantó en el día de Pentecostés a predicar estas poderosas palabras. Y yo pregunto: ¿quién impuso sus manos sobre Pedro? Nadie. Hay momentos en que tu fe, tu convicción hace que el propio Espíritu Santo te llene. La imposición es una forma, no la única forma. Pero hay otra forma de imposición de manos, que se refiere al momento en donde oras por una persona que va a ser levantada en liderazgo, y es más como también una confesión pública de que esta persona la estamos revistiendo de autoridad
para hacer la obra. Era una forma de hacer oficial a un líder de la iglesia. Y oraban, obviamente, para que fuera lleno del Espíritu Santo. Tú vas a encontrar referencias como estas en el Nuevo Testamento. No puedo profundizar más que esto, pero créeme, ahí está. Número 5, la resurrección de los muertos. Híjole, uno de mis temas favoritos en la Biblia. Porque sin la resurrección de los muertos, no tenemos una esperanza para vivir esta vida, mucho menos una esperanza para vivir la vida venidera. La resurrección de los muertos hace que el poder del Espíritu Santo sea real, no solo en Cristo, sino en nosotros. Nos da la autoridad para poder decir no al pecado. Ya se pagó por el pecado en la persona de Jesucristo. Ahora la resurrección de los muertos nos da la autoridad de decir, si Jesús se levantó sin relación al pecado, yo puedo decir no al pecado. Pero la resurrección de los muertos también nos dice que la muerte no tiene un poder permanente sobre nosotros. ¿Se acuerdan de la víbora chimuela? ¿Alguien se acuerda de la víbora chimuela? Te muerde, pero no inyecta su veneno. La muerte podrá temporalmente tocarnos, por eso me encanta que el Nuevo Testamento dice dormir para referirse a un cristiano que murió. Es un asunto de tiempo. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Les va a encantar esta parte. En cuerpos que nunca se enferman, que nunca mueren. Las hermanas van a decir amén a esto. Y nunca envejecen. Adiós a las cremas de Olay. Tanto dinero invertido ahí. Cómprense la de Real, 24 pesos en el Esmar, muy buena. Sin la resurrección de Jesucristo, Jesús es o pudiera ser confundido con un profeta que dijo cosas impresionantes. Pero es por el hecho que Jesús resucitó que hace que entonces todo lo que dijo sea cierto. Es por el hecho de que Jesús resucitó que entonces todo lo que Él dijo que sucedería va a suceder. Si Jesús no resucitó y es un cuento que se inventaron los discípulos, Jesús es tan mortal como tú y como yo, no vas a poder abandonar el pecado. Está en duda si lo que dijo fue cierto, pero estos hombres fueron hervidos en aceite, despellejados, atravesados con lanzas, perseguidos, los amenazaron con su familia, secuestraron a sus familiares, pusieron a sus hijos amarrados a un poste en el Coliseo romano y vieron como un tigre devoraba sangrientamente a su hijo y ninguno de ellos negó la resurrección de Cristo. Porque lo vieron. Y al ver a Jesús morir, pasar por la tristeza y luego verlo resucitado, ellos creían lo que muchos de nosotros todavía no acabamos de crecer. Por eso hay que profundizar. Que la muerte es solamente temporal. No digo que emocionalmente no duela, pero ellos veían a su compañero de la fe siendo quemado en la hoguera, y tanto el quemado como el que todavía no era quemado decían, la muerte no nos puede detener. Vi a Jesús resucitado, este amigo va a resucitar y su piel no va a estar achicharrada, porque cuando yo vi a Jesús su piel estaba súper rejuvenecida. Sin la resurrección de los muertos, la Escritura dice que nuestra fe es nada. Quizás las palabras del apóstol Pablo, inspiración del Espíritu Santo, nos pueden convencer mejor. Perdón que hoy pura traducción, nueva traducción viviente. Y dices, ¿para qué me traje mi Biblia? No, síguela trayendo. Pero en pantalla, 1 Corintios 15, versículos 13, 14. Luego brincamos al 20 y 22. Nueva traducción viviente. Lo encuentras en tu aplicación o me sigues. Pablo dice, pues si no hay resurrección de los muertos, o sea, si es cierto la mentira que quieren decir, que Jesús no resucitó, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. ¿Qué predicamos de un cielo si a lo mejor ni existe ese cielo? Toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 20.
Lo cierto es que sí resucitó de los muertos y es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Más fuertecito. Como cristiano. No, Jesús. Hermanos, les voy a dar un consejo que les va a ayudar para la madurez espiritual. Tomen café en las mañanas y pongan atención a su pastor cuando esté predicando. O sálganse. No es cierto. Así que ya ven, así como todos mueren los que pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Híjole, me encanta. Al rato vamos a volver a predicar sobre la resurrección de los muertos. Número 6, el juicio eterno. Hebreos 9:27. En pantalla la escritura dice: de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, o sea, traducción, de esta no te salvas. Lo voy a decir en todo el respeto que algunos de ustedes me merecen. Siguiente vez que vayas a un funeral, acércate al féretro. A algunos les impresiona ver un cuerpo. Es solo un cuerpo. La persona ya no está ahí. Está en el cielo o en el infierno. Pero acércate al féretro. Tócalo. Mídelo. Y piensa, es cuestión de tiempo. Pero luego piensa, pero no me voy a quedar aquí. Esa es la puerta a una vida nueva y extraordinaria. Si tú no puedes creer esto, el evangelio no te va a poder ayudar a vivir el resto de la vida cristiana. En la Biblia menciona 2 juicios que suceden, por eso también habla de este juicio eterno. El primero de ellos es cuando a los cristianos se les da la recompensa por ser fieles en la fe. El segundo juicio es cuando las personas se pesan sus acciones. Y así como Jesús dijo que se separa la paja del trigo, dicen: él tuvo fe en la obra redentora de Cristo, va para acá. Él no tuvo fe, él va para acá. Vamos a ver el juicio a los creyentes. 1 Corintios 3, 12 al 15, nueva traducción viviente. Vamos a hablar de las recompensas. El que edifique sobre este fundamento, habla de la fe, para usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. O sea, si lo hiciste por la fe en Jesús, o por ti mismo, o por buenas obras. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Es decir, en el cielo vamos a hacer cuentas. Salvo, sí. Galardón está por verse. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Déjame ver si te puedo poner todavía más claro esto. Hay cristianos que se quedan en el nivel leche espiritual, que pusieron su fe en Jesús y van a entrar al cielo, pero como decíamos en la primaria, cuando pasabas con 6 de 5.9, hermanos, algunos de ustedes. Sube a 6, pero porque tu abuelita tenía mucha fe. Es antidoctrinal eso, ¿verdad? Pero estuvo bueno el chiste. Algunos de ustedes van a ser salvos. Gloria a Dios por esto. Pero tus obras, si es que las hubo, y no fueron por la fe y para la gloria de Dios, no van a pasar el féretro. Vas a llegar al cielo salvándote, pero como quien apenas escapa por las llamas. Pero hay otros que sus obras dedicaron su vida a Cristo, vivieron por el Señor, amaron a Dios, amaron a los demás, dieron su vida por el evangelio. Sus obras van a pasar compuerta y van a llegar, y el Señor les va a decir: bien hecho, mi buen siervo fiel. En lo poco, en tu vida,
fuiste fiel. En el cielo, en lo mucho, te pondré. Tenemos el juicio a los no creyentes. Creo que me voy a brincar este versículo por falta de tiempo, pero el libro de Apocalipsis, capítulos 20 del 11 al 15, nos habla de personas que no se hallaron escritas en el libro de la vida. Y la escritura dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando tú llegues al cielo, literalmente, cuando tú mueras, tu eternidad va a estar definida. Y tú vas a llegar delante del Señor. Yo iba a pan de vida. Era como leí versículos con ese pastor. Pura no atracción viviente. Cómo nos metió el curso ese como de 3 meses de pastor. El gordito, ese mero. Y el Señor puede que te diga, nunca te conocí. Pan de vida nos salva, fundamentos nos salva, Omar nos salva. La salvación es por haber creído que lo que hice en la cruz lo hice por ti, porque tú no tenías la capacidad de salvarte. Nunca te conocí. Nadie va a ir al infierno sin que lo merezca. Nadie va a ir al infierno sin que voluntariamente haya rechazado a Jesús. Y mira esto último que te voy a decir. Nadie que en su corazón quería estar en el cielo va a estar en el infierno. Porque cuando tú quieres estar en el cielo, tú aceptas el regalo de la salvación. Entonces, observa todo esto que hemos hablado y entiende que es el punto de partida para la madurez. Nunca debemos de descuidar este fundamento. Tampoco debemos de quedarnos atrapados en el primer paso de la fe. Tenemos que crecer y seguir creciendo, edificando sobre este fundamento del evangelio. La vida cristiana no solo consiste en sálvate del infierno. La vida cristiana es que encuentras salvación por fe, empieza a crecer, empieza a avanzar, y tú te vas a preguntar, bueno, ok, madurez espiritual y todo eso, ¿y cómo puedo madurar espiritualmente? ¿Cómo cavo más hondo? Te lo voy a poner de la manera más fácil posible. La madurez espiritual no es distinta a la madurez natural. Un niño crece y les damos unos pocos años, pero luego dobla tu ropa, recoge tus zapatos, bájale al baño, haz tu tarea, ponte tu uniforme, báñate, córtate las uñas, haz tu tarea después de la escuela, haz tus obligaciones en la casa lavando los trastes, cumple con todas estas responsabilidades. Observa la niñez y es un proceso de ir depositando responsabilidad en un niño, porque la idea es convertirlo en un hombre. ¿Me equivoco? Entonces de la niñez a la vida adulta es un proceso de adquirir responsabilidades. Lo mismo es con la fe. La madurez no consiste en crecer en cuestión de tiempo. La madurez consiste en aceptar tu responsabilidad. Tú aceptas tu responsabilidad cuando ves el evangelio y dices, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Tú tomas responsabilidad, tú tomas, por ejemplo, los 10 mandamientos y dices, uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Y tú dices, bueno, yo no he matado a nadie. Quiero matar a mi suegra, pero no he matado a nadie. Yo no soy un sicario como esos malvados que disparan el cuerno de chivo. Pero el evangelio por boca de Jesús nos dice que si tú tienes resentimiento o odio contra un hermano, tu suegra ahí en primera fila, tienes rencor para con ella, odias a tu vecino, Jesús dijo que eso es equivalente en tu corazón a matarlo. Entonces tú maduras cuando tomas responsabilidad por tu corazón y dices, sí, nunca he disparado un cuerno de chivo, pero bien que odio a las personas. Entonces yo tengo que arrepentirme, tengo que empezar a orar por ellos, empezar a tratarlos de una manera diferente, a tomar decisiones, a adquirir responsabilidad por mis actitudes. Eso es madurar espiritualmente, hacerte responsable de aquello que cuando escuchas un mensaje te queda el saco para que te lo pongas. Llévate este pensamiento.
La madurez espiritual comienza con la decisión de hacer de tu crecimiento espiritual una prioridad en tu vida. Aunque somos salvos por fe y no por obras, es necesario esforzarnos para crecer después de ser salvos. Señor, venimos ante ti en oración. Primeramente, Señor, yo oro por aquellas personas que convicción de pecado ha entrado a sus corazones, Señor. Oro porque estas personas, Señor, no sean rechazados en el día del juicio, sino que puedan entender su imposibilidad de salvarse a sí mismos por buenas obras y que puedan arrepentirse de esto y reconocer que es únicamente por creer que tú moriste por nosotros y resucitaste por nosotros que pueden obtener salvación. Oro por aquellas personas que van a rendir su vida a ti, Señor. No solo oro porque se arrepientan para no ir al infierno, Señor. Oro porque públicamente te confiesen a ti como Señor y que vivan para ti y no para ellos por el resto de sus vidas, Señor. Oro por la valentía que ellos van a necesitar para renunciar a sus vidas y rendirse a ti y vivir por ti y empezar toda una serie de cambios en sus vidas, Señor. Oro también por esta iglesia. Oro, Señor, que no nos permitas en ninguna manera estar estancados o retroceder en la fe. Ayúdanos a seguir creciendo. Oro porque tú levantes de esta congregación nuevos pastores que acepten esa responsabilidad. Que levantes nuevos misioneros, que levantes nuevos líderes, que levantes nuevos servidores, Señor. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén.